Voy a empezar. Ya. Buenas tardes, chicos. Hoy día nuestro tema es 8, que son las invasiones bárbaras. Y los árabes, vamos a ver un poco de eso. Pero antes de eso nos faltó terminar lo que es de Roma, lo que son las manifestaciones culturales. Bueno, nos habíamos hablado del arte, que aquí destacaba la arquitectura, donde utilizaron materiales como la piedra, como la piedra, el ladrillo, el hormigón, que son la mezcla de castones y sal. Y con estos elementos los romanos pudieron construir templos, los cuales utilizaron al estilo corintio con 2 hileras en hojas de canto. Entre ellos está el Panteón de Roma, que estaba destinada hacia los dioses, y el templo de... Luego también están los anfiteatros, o también circos, que son recintos circulares para el goce del pueblo, y se realizaron luchas entre gladiadores y enfrentamientos de animales con personas. Por ejemplo, tenemos el Coliseo Romano y el Circo Máximo. Entre los termas están están los arcos de triunfo. Estas son puertas triunfales consagradas para un emperador. Entre ellos está el arco de Tito, el arco de Constantino. Y otro es el Foro Romano, que son plazas públicas que servían para realizar transacción económica y más adelante se reunían para escuchar a los oradores y políticos. Una cosa importante, al igual que lo demás, es el derecho romano. Esta fue una de las creaciones más valiosas de Roma, ya que sirvió de base para las legislaciones de muchos pueblos medievales y utilizados por muchos pueblos, ¿no?, de origen latino para la redacción de sus constituciones, códigos y leyes. Tenemos al derecho público, el cual regula las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. También está el derecho privado, el cual regulaba las relaciones entre los mismos ciudadanos. Y por último está el derecho internacional, el cual regulaba las relaciones entre los mismos pueblos. Y en cuanto a su religión, se caracteriza por ser politeísta y antropomorfista. Representaba fenómenos de la naturaleza y las actividades humanas. Entre los principales dioses tenemos a Júpiter, que es el dios del cielo, considerado el más poderoso. Luego está Marte, dios de la guerra; Diana, diosa de la naturaleza y de la casa; Minerva, diosa de la inteligencia; y Venus, diosa de la belleza, fecundidad y amor. ¿Cuál fue la última pregunta, se acuerdan, de la evaluación? Creo que fue cómo es que terminó o cayó la civilización cretense, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene ahí? Por la invasión de los aqueos. Ajá, claro, fue por la invasión de los aqueos. Ajá, fueron invadidos por ellos y de ahí empieza la civilización micénica. Bien, entonces empezaríamos ahora con las invasiones bárbaras. Estas, perdón. Ya, miren, las invasiones bárbaras, ¿cómo fue su medio geográfico? No, perdón. ¿Quiénes eran los bárbaros? Los romanos los llamaban a bárbaros a todos aquellos pueblos que habitaban fuera del territorio romano y que no habían podido ser conquistados. Sin embargo, estos pueblos no eran totalmente bárbaros, pues tenían sus propias costumbres, idiomas, instituciones y religión. Además, se encontraban divididos en tribus, organizados en clanes. ¿Cuál fue el origen de los bárbaros? Los bárbaros en su mayoría fueron germánicos, como los godos, los francos, los vándalos, y otros procedentes de Asia, como los tártaros o los turcos. ¿Qué costumbres tenían? Poseían una religión guerrera y estaban organizados en asambleas de guerreros, en el cual cada uno podía podía expresar su manera de pensar. Esta asamblea también actuaba como de poder judicial, porque algunos miembros podían actuar como jueces, sentenciando o absolviendo al prisionero. Aquí encontramos a Wergen, que es el derecho que tenía un delincuente para pagar en dinero el daño que había ocasionado a su víctima, liberándose de la prisión. Y también está ordalías. Estas son pruebas de tormento que se sometían a un testigo o prisionero para saber si éste decía la verdad o no. Y finalmente está el mayorazgo,
que es el derecho que tenía el hijo a una herencia íntegra. ¿Qué fueron las invasiones bárbaras? Entonces, fueron una serie de migraciones, tanto pacíficas como violentas, de pueblos que afectaron al territorio del Imperio Romano de Occidente. Fueron invasiones pacíficas debido a que fueron ingresando por las fronteras con pretextos inofensivos, ¿no? Estableciéndose como agricultores o ganaderos. Y más adelante dominaban el territorio y permitían las migraciones de los suyos. Fueron violentas ya que invadieron el Imperio Romano por distintas partes, transportando a sus familiares y provocando muerte, caos. ¿Cuáles fueron las causas de las invasiones bárbaras? Primero encontramos la debilidad del Imperio Romano al dividirse. Está también la decadencia o crisis del Imperio Romano de Occidente. El aumento de la población bárbara creó una crisis económica y también el afán de conseguir nuevas tierras, ya que el territorio de los bárbaros era muy reducido. Bueno, empezamos con la invasión. Las migraciones Las migraciones del Imperio Romano se producen desde el siglo III. En su gran mayoría se enfrentaron al ejército romano, pero más adelante muchos de ellos terminaron asimilándose al ejército y civilización romana. Los visigodos, que en el año 348 intentan ingresar al Imperio Romano de Occidente. Entonces el emperador Valente muere tratando de detenerlos en la batalla de Adrianópolis. Ya en el año 410, al mando de Alarico, saquearon Roma. Entonces, al avanzar los hunos al Imperio Romano de Occidente, los romanos tuvieron que realizar una alianza con los visigodos, francos y burgundios, y fueron dirigidos por el general romano Aecio, deteniendo su avance en la batalla de Chalons y los campos de Catalón. Más adelante es derrotado por el último emperador romano, que es Rómulo Augusto, y por el general Érulo Odoacro. Ya, entonces, ¿qué consecuencias tuvo esto? Fue la caída del Imperio Romano de Occidente, también se da la formación de nuevos reinos bárbaros en el territorio, ¿no?, del Imperio Romano de Occidente. Hay una fusión de costumbres e idiomas que se da el nacimiento de las lenguas romances y la difusión del cristianismo. Otra cosa es que se da la decadencia del comercio y el predominio, ¿no?, de la actividad agrícola. Entre los Entre los reinos bárbaros tenemos acá, bueno, como son los invasores, ¿no?, el Imperio Romano, ¿sí? Tenemos al reino visigodo, que se establece en España y su capital fue Toledo. Aquí destaca Alarico, quien derrotó al emperador Valente en la batalla de Adrianópolis. Y en el año 410, tomó y saqueó la ciudad de Roma. Luego está Ataulfo, quien estableció el pueblo en España y la capital. Está también Teodorico I, quien derrotó a Atila en la batalla de Chalon y campos catalánicos en el año 450. Luego está Recadero, el cual promulgó el Concilio de Toledo, adaptando el catolicismo, o sea, negando sus creencias del arrianismo. Y también está Recesvinto, quien recopiló las leyes romanas y visigodas en el líder Luciano o Fuego Julio. Y estos eran aplicados al igual a todos los habitantes, ¿no? Luego tenemos al reino ostrogodo, los cuales se establecieron en la península itálica y la capital fue Ravenna. Estos arrastrados y dominados por los hunos lucharon bajo sus órdenes, acompañándolos con sus sangrientas y destructoras batallas, ¿no?, como son Chalons o campos catalánicos. Entonces, al morir Atila, que es el líder de los hunos, los ostrogodos se rebelaron para obtener su libertad, quedando libres. Destacamos aquí a
Teodorico el Grande, que es el llamado el bárbaro ilustrado. Sentía profunda admiración por la cultura romana y trató de unificar a los romanos y ostrogodos, pero las diferencias religiosas se oponían a él. Ya en el año 493 conquistó Roma, entonces recupera Italia y se proclama rey, siendo reconocido por el emperador bizantino Anastasio. A su muerte, los ostrogodos fueron derrotados por las tropas de Justiniano, que es el emperador romano de Oriente. Luego tenemos al reino franco, el cual se estableció en las Galias y su capital fue París. Destacando aquí a Meroveo, que es el rey de los francos, apoyó al ejército romano para derrotar a Atila en la batalla de Chalons. También está Clodoveo, que mediante una serie de guerras logró unificar las tribus francas y también fundó la dinastía merovingia. Aceptó convertirse al cristianismo al derrotar a los alemanes en la batalla de Tolbiac. Y también ocupó al sur de las Galias, el sur de las Galias, ¿no? Al vencer a los visigodos en la batalla de Bouvines. Ya más adelante los reyes merovingios no se preocuparon por las tareas de su gobierno y se dedicaron al ocio y diversiones, llamándose los reyes holgazanes, y ante ello los mayordomos del palacio gobernarán en nombre de estos reyes. Y es así, ante la amenaza de los árabes, que el mayordomo del palacio, Carlos Martel, lo detiene y los derrota en la batalla de Poitiers. Más adelante, ya Pepino el Breve derrota al último rey holgazán, que fue Childerico III, en el año 751. Y por último, penúltimo tenemos al reino anglosajón, que se estableció en actualmente Inglaterra en el siglo XV, ¿no? Los anglos y sajones invadieron las islas británicas, los cuales vencieron y esclavizaron a los primitivos habitantes. Entonces ahí fundaron varios reinos. Entre estos reinos tenemos a Essex, Wessex y Sussex, junto a los reinos también de Kent y los anglos. Ya en el año 827, todos estos reinos se unificaban bajo una dirección de Egvesto de Wessex, dando inicio así inicio de la heptarquía anglosajona. Luego tenemos al reino vándalo. Estos se establecieron al norte de África y su capital fue Cartago. Destacando aquí Genserico, quien dirigió a los pueblos a la conquista de África, estableciendo su capital en la ciudad de Cartago. A la muerte de Valentiniano III, que es el emperador que se conoce a los vándalos como federados, entonces los vándalos saquearon Roma, llevándose como rehén a Licinia, Eudoxia, y también a sus hijos, ¿no? Y ya finalmente fueron derrotados y conquistados por los bizantinos en el año 534. Ya. De ahí vamos a hablar de los árabes. Estos tuvieron su ubicación, se desarrollaron en la península de Arábiga, la región, y se caracteriza por ser arenosa y desértica. Solo en la zona occidental se formó un oasis debido a la presencia de cadenas montañosas que terminaban en las costas del Mar Rojo. ¿Qué límites tienen? Por el norte está el desierto de Siria, al este el Golfo Pérsico, al sur el Golfo Adén y al oeste el Mar Rojo. ¿Qué características tuvo el pueblo árabe? Pertenecen al grupo semítico de raza blanca, los cuales son descendientes de Abraham por la línea de Israel. Se encontraban divididos en diferentes tribus dedicados a la agricultura, comercio y la navegación. Otros vivían en el desierto, buscando así pastos para el ganado o
Bueno, sí existía lucha entre ellos, ¿no? Y no formaban un solo estado unificado, por ende existían rivalidades entre las tribus. Eran politeístas, cada tribu rendía culto a sus divinidades en un santuario llamado Kaaba, la Kaaba. Y el Corán menciona que fue construido por Abraham y hijos de Er. Dentro de la Kaaba se encuentra una reliquia llamada la Piedra Negra. También así, en los templos de oración se suspendían las guerras y se realizaban grandes fiestas. Luego tenemos a Mahoma, o Mahomet, Mohamed, no, perdón, Mohamed, conocido más adelante como Mahoma, y es el gran profeta de los árabes. Él nació en el año 570 en la ciudad de la Meca. Tuvo como misión, por el encargo del ángel Gabriel, unificar al pueblo árabe, así instaurando el monoteísmo, proclamando ser profeta de la nueva religión, que es el Islam, y venerar a un solo Dios, Alá. En el año 610 comenzó a exponer sus ideas públicamente, ¿no? En la Meca, sintetizando que Alá es el único Dios y él su profeta. Entonces los habitantes de la Meca se opusieron tenazmente, ¿no? Ya en el año 622 Mahoma tuvo que huir de la Meca hacia la ciudad de Medina, siendo este el acontecimiento conocido como la Hejri, dando inicio a la era islámica o era musulmana. En cuanto a la medicina, consiguió aumentar el número de adeptos, formó un ejército que le permitió integrar y tomar la Meca, dando inicio a la Guerra Santa o Yihad. Ya en 1600, perdón, en el 630, Mahoma recupera la Meca, destruye a los ídolos que se encontraban en la Kaaba y impone su religión. Sus principios y dogmas de la nueva religión se fueron recopilando en el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes y contiene la voluntad divina y transmitida a los hombres por intermedio de Mahoma. Ya a la muerte de Mahoma, gobernaron sus sucesores. Ellos continuaban anexando territorios y ganando adeptos, ¿no? A la religión, conformando un intenso imperio que amenazaría más adelante al mundo europeo. ¿Cuáles eran los pilares del Islam? Está la fe o shahada, que consiste en expresar con total convicción y forma voluntaria, ¿no? No hay más que el Dios que Alá y Mahoma. Luego está la oración, que es salat, o también salat, y cada musulmán debe de rezar 5 veces al día en dirección a la Meca. Está la limosna o zakat, que se realiza cada año a las personas más pobres de su comunidad y podían realizarse en dinero o en especies. El ayuno o saum, y esto se realiza todos los días del mes de Ramadán, desde la salida hasta la puesta de sol. Luego está la peregrinación o Hajj, que se realiza una vez en la vida en la ciudad de la Meca, siempre y cuando existan los medios económicos y, claro, gocen de buena salud. ¿Qué manifestaciones culturales tuvo? En cuanto al arte, debido a que el Corán prohíbe las representaciones humanas, la pintura y escultura, no alcanzaron mayor desarrollo. Todo lo contrario pasó en la arquitectura, que aquí sí desarrollaron la bóveda, la cúpula y las columnas. También destacan las mezquitas y palacios. En cuanto a la ciencia, en las matemáticas desarrollaron la geometría y también la trigonometría. También asimismo inventaron el álgebra. En la química, los alquimistas estuvieron interesados en descubrir la piedra filosofal, la cual tiene como virtud convertir los metales en oro y capaz de otorgar la juventud eterna, como el elixir de la vida. La astronomía, construyeron ellos diversos observatorios y muchos instrumentos astronómicos.
En cuanto a la medicina, conocieron el empleo de la anestesia y realizaron operaciones difíciles. En cuanto a las letras, está la filosofía y la literatura. En la filosofía se introdujo las enseñanzas de Aristóteles y por Avicennas. El más destacado filósofo fue Averroes, quien practicó la escolástica. Y en cuanto a la literatura, la obra cumbre fue el Corán, que contiene los fundamentos de la religión musulmana y nos informa de las costumbres de los árabes. Ya. A ver, ¿me pueden ayudar en esto, por favor? ¿Me dan un minutito? Ya, bueno, la primera pregunta. Entre las costumbres que tenían los bárbaros se encontraba el mayorazgo. ¿Qué era? ¿Cuál es la alternativa acá? A ver, ¿quién nos dice? A, B, C o D o E. ¿Qué era el mayorazgo? ¿No hay nadie? La E. La E, Miss. ¿Cuál es la La respuesta? E. La E. La E. A ver, la respuesta dice la E. El derecho que tenía el hijo mayor en heredar los bienes. ¿Todos están seguros con eso? ¿La E? Sí. Guadalupe, sí, ¿no? Sí. Ya. Sí, está bien, la E. Ya, la segunda pregunta, ¿cuál es? En su gran mayoría, los bárbaros que invadieron el Imperio Romano de Occidente eran de origen, ¿qué? La D. Germano. A ver, D. Erika nos dice germano. ¿Nos dice otra opción o es esa? Orihuela también dice la D. Sí, está bien. La tercera pregunta. ¿Qué fueron los bárbaros para los romanos? A ver, ¿quién nos dice? Fueron pueblos... La A. Claro, La los que habitaban los que fuera habitan del Imperio Imperio Romano. Ya, la cuarta pregunta es, los ostrogodos se desarrollaron y ubicaron en los ostrogodos. Ibérica. ¿Quién nos dijo? Ibérica. A ver, otro, ¿quién nos dice? ¿Todos están de acuerdo con eso o tienen otra opción? ¿Quién nos dice? A ver, ahí nos dijeron Ibérica, pero estaban ahí, ¿seguros que es Ibérica? Okay. Fue en la península itálica. Ellos, los ostrogodos, se establecieron en la península itálica y su capital fue
Ravén. Ya. A ver, el emperador romano que murió en la batalla de Andrópolis. La B. Valente. Valente, Valente, ¿verdad? La B. La B. Seis, es una consecuencia de las invasiones bárbaras. ¿Quién nos dice acá? La A, Miss. A ver, la A nos dice división del Imperio Romano. A ver, ¿quién nos dice otra respuesta o están ahí seguros todos? C. El Guadalupe nos dice la C, que es la difusión del cristianismo. A ver, otra, o todos están de acuerdo ahí. Mm, A ver, ¿nos han escrito? La C nos dice Spinoza. Creo Ya que la miren, no sé si lo difusión mencionó del esto, pero cristianismo. entre las consecuencias está que produjeron el fin del Imperio Romano de Occidente, también surgieron las lenguas romances, se aceptó y se difundió el cristianismo como la religión oficial, ¿no? Se ruraliza la Difusión del economía cristianismo. y surgen varios imperios. Entonces, con eso, ¿cuál sería? La difusión del cristianismo. Ujú. En cuanto a la pregunta 7, Rómulo Augusto, último emperador romano, ¿por quién fue derrotado? La E. La E, Odoacro. Odoacro, ajá. Ya, la tercera, no, diré la pregunta 8. Los fueron derrotados en la batalla de Chalons o campos cataláunicos. ¿Quiénes fueron derrotados? ¿Quiénes fueron derrotados en la batalla? Ay, a ver, ¿quién lo dice? Ha escrito. Dice la A. Los francos. A ver, ¿todos están de acuerdo con los francos? La B. ¿Cuál es la B? Miss. Los vándalos. A ver, la A, la B. ¿Están ahí seguros con la A o la B? La E. La E nos dice los hunos. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Sí, ¿no? Los hunos.
En cuanto a la pregunta 9, el Islam, ¿qué es la religión del mundo árabe creada por Mahoma? ¿Qué significa el Islam? Alá es nuestro Señor. La de Alá, nuestro Señor. Sí, pero hay uno más que como que se identifica totalmente. El gran guerrero. No. El Islam, Sumisión a Dios. el Islam significa, ¿cómo? Dime. Sumisión a Dios. La sumisión a Dios. Ajá. El Islam significa la sumisión a Dios. Y en cuanto a la 10, dice, los árabes desarrollaron la implantando el uso de anestesia y realizando operaciones difíciles. ¿Cuál es? ¿La filosofía? ¿La alquimia? ¿La literatura? La medicina. La medicina. La medicina. Sí. Ya, miren, chicos, en la actividad de extensión acaban de completar el mapa. Las invasiones bárbaras, ¿no? ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Qué pueblos son los invasores? ¿Y qué consecuencias nos trajo esto? Y van a responder estas preguntas. ¿Quién era Mahoma? ¿Cuál fue el límite del territorio de árabe por el norte? ¿Y qué se acabó? Y luego en la actividad de evaluación van a poner acá. No alcanzó mayor desarrollo debido a que el Corán prohíbe representaciones humanas. Son 3 preguntas ya. La segunda es los reinos bárbaros se establecieron y ahí lo marcan, y menciona los 2 pilares de elección. 2 acá nada. Bien.